Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar Relatos y realidades de la presencia china en América Latina. Bueno, pues este webinar es el tercero y el último del ciclo, el Indo-Pacífico en el orden internacional actual, que venimos realizando Casa Asia, el Real Instituto Elcano y el CIDOB. Y bien, si en el primer webinar del ciclo abordamos de la mano del experto Ramón Pacheco la convergencia de Japón y Corea en el Indo-Pacífico, y en el segundo webinar que organizamos hace unos días contamos con la ponencia de nuestro embajador en misión especial para el Indo-Pacífico y también director del Centro Casa Asia Madrid, Emilio de Miguel, que nos habló sobre las miradas europeas al Indo-Pacífico en el marco de la presidencia española de la Unión Europea. Hoy tenemos a José Pablo Martínez, que es ayudante de investigación del Real Instituto Elcano. Moderará además la mesa Mario Esteban, que es investigador principal del Real Instituto Elcano, y tras la ponencia de José Pablo, los comentarios irán a cargo de Inés Arco, que es investigadora del CIDO. Como sabéis, después contaremos con un turno de preguntas que podrán realizarse a través del chat que hemos habilitado, y desde aquí ahora os animo que nada más inicie ir pensando preguntas, porque la verdad que pues enriquece muchísimo el debate y el webinar. Y sin más, pues nada, antes de pasarle la palabra a Mario, que presentará a nuestro ponente de hoy, recordaros que se pueden visualizar en el canal de YouTube de Casa Asia los anteriores webinars de este ciclo y las otras conferencias y seminarios que venimos realizando desde Casa Asia. También anunciaros que ya estamos trabajando en el próximo ciclo de webinars para el año 2024 con el CIDOB y el Cano, y que estamos deseando anunciarlos. Se anunciará pues por nuestras redes sociales, web, etcétera. Y sin más dilación, Mario, tienes la palabra. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ti, Yasmín. Como siempre, un placer participar en estos webinars, y la verdad es que hoy especialmente porque, bueno, pues me produce mucha alegría, ¿no?, presentar a un compañero, ¿no?, a José Pablo Martínez, que, como ha mencionado Yasmín, es ayudante de investigación en el Real Instituto Elcano y además es uno de los autores de un informe que se publicó este verano, ¿no?, por parte del Instituto, cuyo título es ¿Por qué importa América Latina? Y en este informe, básicamente lo que se hace es desmontar algunos de los tópicos sobre esta región, y uno de ellos está muy vinculado a China, ¿no? Por esto el título del seminario de hoy, ¿no?, la diferencia entre las narrativas, ¿no?, los datos, los relatos, ¿no? Y un poco la idea es que José Pablo pues, digamos, nos ilumine y nos ilustre, ¿no?, un poco cuál es la realidad, ¿no?, de la presencia china en la región a través de los datos, ¿no?, y más allá de los relatos, digamos, ¿no? Bueno, como todos sabéis, China tradicionalmente pues, no ha sido un actor significativo en América Latina, ¿no? Creo que esto es de todos conocido, y su presencia, ¿no?, empezó a aumentar de manera muy notable, ¿no?, al principio del siglo, sobre todo en el ámbito, primero en el ámbito comercial, luego en el ámbito también de las inversiones, de la financiación. No voy a entrar en detalles porque ya digo, ¿no?, esto va a ser cuestión del ponente, ¿no? Y además es verdad que a veces es un poco incómodo, ¿no?, cuando estás ahí de ponente, te vienes preparado y luego llega el moderador, ¿no?, y dice la mitad de las cosas que vas a decir. Y bueno, no es mi intención hacer esto, pero sí un poco contextualizar, ¿no?, esta idea de que evidentemente, ¿no?, más ya digo, sin entrar en detalles, ¿no?, pero el hecho de que China haya aumentado significativamente, ¿no?, su presencia en la región, ¿no?, en América Latina, ya digo, en lo que va de siglo, pues ha dado lugar a diferentes narrativas, algunas de ellas probablemente más ajustadas a la realidad, ¿no?, de ese fenómeno, y otras pues probablemente más motivadas por consideraciones geopolíticas, ¿no?, algunas pues a lo mejor exagerando u otras minimizando, ¿no?, la presencia de China. Y ya digo que como es un asunto que está muy politizado, pues esto hace que haya estas tantas narrativas, ¿no?, algunas narrativas que en realidad no pretenden explicar el fenómeno, ¿no?, sino que básicamente pues pretenden criticar o promover, ¿no?, esas relaciones, ¿no? Y ya digo, pues yo creo que el principal objetivo, ¿no?, de la presentación que va a hacer José Pablo es ir más allá, digo, de los relatos y exponernos los datos. Pues nada, yo nada más, José Pablo, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, en primer lugar me gustaría empezar felicitando a Casa Asia, CIDOB y el Instituto Elcano por la organización de este ciclo de seminarios y, por supuesto, por agradecerle que me hayan invitado a formar parte de esta tercera sesión.
Bueno, reseñar, como decía Mario, que mi intervención de esta tarde está basada en un capítulo escrito junto a mi compañero Ernesto Talvi, dentro del informe ¿Por qué importa América Latina? Informe disponible en la web del Instituto Elcano, al que animo a todo el mundo a que lo lea. Y bueno, como bien decía Mario, el objetivo de este informe, uno de los objetivos, era desmontar ciertos mitos y leyendas en relación a ese continente tan apasionante y a la vez complejo que es América Latina. Y precisamente uno de los principales mitos que rodean a América Latina es el que hace referencia a su relación con China, ¿no? En el sentido de que parece que hay un relato en base al cual, parece no, existe ese relato en base al cual en China, en los últimos 30 años, tanto Estados Unidos como la Unión Europea se han ido replegando en América Latina y ese espacio lo ha ido llenando progresivamente China, tanto en poder económico como poder blando como poder duro. Y sí que es cierto que como la mayoría de los relatos, pues hay trazos de realidad, ¿no? Y como no voy a ser de otra manera en un país como China, que en 1990 suponía en torno al 3% del PIB mundial y ahora está en torno al 20%, y compite de tú a tú con Estados Unidos por la hegemonía mundial, pues la presencia china en América Latina ha crecido y ha crecido bastante en América Latina. Pero en ningún caso ha crecido tanto como ha podido hacer en otros territorios del sur global como África subsahariana o el sudeste asiático y, por supuesto, no ha sustituido ni a la Unión Europea ni a Estados Unidos como actores dominantes en la zona. Así, por ejemplo, podríamos empezar precisamente por el ámbito comercial, ¿no? Que es en el que China ha basado su gran crecimiento en estas últimas 3 décadas, convirtiéndose en la fábrica del mundo. Y podemos decir, en primer lugar, separando el continente, que por un lado las relaciones comerciales de México y Centroamérica con China son muy, muy escasas. Pero hay que reconocer que con la Unión Europea también, porque en este sentido, estas relaciones comerciales, estos flujos import-export, están muy monopolizados por Estados Unidos. De hecho, en torno al 90% de las exportaciones e importaciones de Centroamérica y México son con el país norteamericano. En cuanto a Sudamérica, sí que es cierto, en este caso el relato sí se corresponde con la realidad. China se ha convertido en el principal socio exterior del subcontinente, de Sudamérica. Pero aquí habría que entrar al detalle de los datos para sacar matices. Porque uno cuando baja al detalle, que es lo que hemos hecho en este informe, pues observa que el 80% de las exportaciones de Sudamérica a China son productos primarios, carne, soja, etcétera. Mientras que el 70% de lo que importa de China son manufacturas, lo cual da muestra de un desequilibrio comercial muy grande entre Sudamérica y China, ¿no? Y ese desequilibrio va en detrimento, ha sido perjudicial en cierta medida para algunos países de Sudamérica, sobre todo aquellos en los que la industria no ha alcanzado una masa crítica, impidiendo o ralentizando el surgimiento de un sector industrial potente. Sin embargo, si analizamos las pocas exportaciones en términos relativos de manufacturas de Sudamérica, vemos que el 50% de las mismas van destinadas a Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que a China solo va en torno al 5%. Esto como una primera muestra tanto de que China, la potencia china en Latinoamérica no es tan fuerte, no es un tsunami como pueda parecer, y que además tiene ciertos componentes negativos. Siguiendo en el ámbito económico, pero pasando también, como decía Mario, al tema de inversiones, igual, el relato nos indica que ha habido pues, una avalancha en los últimos 20 años, una avalancha de inversiones de China en toda Latinoamérica. Y eso no es así. No es así hasta el punto de que actualmente el stock de inversiones chinas en toda Latinoamérica en relación al PIB latinoamericano es del 1%, mientras que en el caso de Estados Unidos es del torno al 5% y la Unión Europea el 15%. Y de hecho, dentro de la Unión Europea, el principal inversor en Latinoamérica es España.
que como país individual es el segundo, solo por detrás de Estados Unidos. Es decir, China, el stock inversor que tiene en Latinoamérica ya no es que sea inferior al de la Unión Europea, es que es inferior al de España. De hecho, el país donde tiene más stock inversor es el Panamá, que hay que reconocer que es un país bastante singular en términos económicos, tanto por el peso que tiene el canal como por su sector financiero. De hecho, en muchos ámbitos es considerado un paraíso fiscal. Y en el resto de países está por debajo del 3%. Y uno podría pensar, con cierto criterio, que claro, que no se puede comparar en stock las inversiones de China con Estados Unidos y la Unión Europea en la medida en que la presencia europea y estadounidense en Latinoamérica viene de mucho más atrás. Y entonces todavía China no le ha dado tiempo a alcanzar ese nivel, pero que está convergiendo a esos niveles. Pero es que eso tampoco es así, porque en la década pasada el flujo, no el stock, el flujo inversor de China en Latinoamérica fue menos de la mitad, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Por tanto, ese relato sí que queda completamente invalidado. Y siguiendo en el ámbito económico, pero en este caso en los préstamos, pues más de lo mismo. Ahora mismo, la deuda latinoamericana en manos chinas, en relación de nuevo al PIB latinoamericano, es del 5%. Mientras que la que está en manos del Club de París, organismo en el que no está China, pero que sí que tiene una presencia muy fuerte tanto Estados Unidos como la mayoría de los países de la Unión Europea, es del 20%. Y la que está en manos del FMI y del Banco Mundial, donde aquí sí que está China, pero con una presencia notablemente inferior a la de Estados Unidos y la Unión Europea, es del 25%. En este caso, los dos países latinoamericanos los que tienen más préstamos concedidos en base a su tamaño económico por China son en Ecuador y Venezuela, en torno al 10%. Luego está Perú, luego está Bolivia, en torno al 5%, y el resto de países bastante por debajo de ese ratio. Y aquí, al igual que antes, también podríamos pensar que de nuevo es por un tema de temporal, de que no ha dado tiempo a que los préstamos concedidos por China alcancen la masa que ha alcanzado tanto los concedidos por el Club de París o el FMI. Pero es que otra vez, de nuevo, mirando los datos, se ve que eso no es así, porque es que de hecho desde 2017 el flujo de préstamos concedidos por China ha ido en descenso. Ha habido una caída de los flujos, en parte por la ralentización china, por la crisis en la que, todavía no crisis, pero sí, ralentización, la que lleva en los últimos años, y también por ciertas dificultades de pago de los países deudores. Está divergiendo los préstamos de China en Latinoamérica con respecto al de otros acreedores. Esto como visión global del aspecto económico. Podríamos concluir. En comercio el relato se cumple, pero parcialmente y con matices, y en materia inversora y crediticia, en absoluto. Luego, si pasamos al ámbito de poder duro, al ámbito militar, uno podría pensar, como yo reconozco hice antes cuando empecé con esta investigación, que sí que allí habría cierta convergencia de los países latinoamericanos con China, en la medida en que en los últimos años, en los conflictos internacionales, sí que han tenido la mayoría, en Latinoamérica tampoco es un bloque monolítico, pero la mayoría de países sí que en los conflictos se han alineado más con la postura de equidistancia o de neutralidad China, que con la postura de Estados Unidos y la Unión Europea de apoyo casi incondicional a alguna de las partes, ¿no? Sin ir más lejos del conflicto más evidente, más obvio de los últimos años, la invasión de Rusia a Ucrania, pues mientras la Unión Europea y Estados Unidos han apoyado incondicionalmente a Ucrania, la mayoría, sí que es cierto, algunos países de Latinoamérica han apoyado a Ucrania, pero la mayoría está en una posición intermedia, ¿no? Entonces, en base a todo eso, se podría pensar que el comercio armamentístico de Latinoamérica con China se ha fomentado en los últimos años en detrimento del comercio con Estados Unidos y la Unión Europea.
Pero otra vez, de vuelta a los datos, se ve que eso en absoluto es así. Porque de hecho, a día de hoy, Latinoamérica, el 80% de sus armas se las compra o a Estados Unidos o a la Unión Europea. Y en el 20% restante, China, los datos de China son prácticamente marginales. Sí que es cierto que ciertos países compran a Rusia o incluso India, pero China no aparece. A diferencia, por ejemplo, de África subsahariana, de países de África subsahariana del propio sudeste asiático, que sí que es o incluso de Europa del Este, que en torno al entre el 20 y el 30% de su armamento sí que se lo compran a China. Y eso da muestra de que en el poder duro tampoco China ha conseguido, al menos en base a la variable que nosotros hemos podido analizar, que es la del comercio de armas. Luego hay otras variables en las que en ciertas alianzas militares ahí no hemos entrado y quizás ahí sí que se vea algo, pero hemos considerado una variable proxy válida de comercio de armas y ahí, como se ve, no hay nexos, y no ha habido una penetración china en Latinoamérica. Y luego, dejando al margen el ámbito económico y el ámbito militar, pasaríamos al poder blando. Sí que es cierto que en relación al poder blando, el relato no es tan fuerte quizás como en los otros dos. No existe una narrativa fuerte que diga que en términos de poder blando China ha entrado en Latinoamérica. Pero sí que se podría pensar que en paralelo a la inmersión económica, pues habría cierta introducción de poder blando. Y a la vista de los datos, de nuevo, se ve que es incluso no menor que en términos militar, porque eso es imposible, pero sí francamente menor que en términos comerciales. Así, por ejemplo, entrando en el territorio migratorio, se ve que las migraciones, los flujos migratorios entre China y América Latina son prácticamente inexistentes, y sobre todo si los comparamos con los flujos con Estados Unidos y la Unión Europea, pues evidentemente palidece. Y eso tiene varias consecuencias. Una, en primer lugar, es la ausencia total de remesas. Es una herramienta que siempre ha estado muy presente para unir las diásporas con sus lugares de origen, y aquí pues eso no existe. Y luego, en segundo lugar, estaría el tema de la ausencia de impacto sociocultural que siempre han tenido las diásporas en sus lugares de destino, ¿no? Por ejemplo, durante buena parte del siglo XX es evidente el impacto sociocultural que tuvieron tanto estadounidenses como muy especialmente europeos que se mudaron que emigraron a Latinoamérica, y desde finales del siglo XX y todo el siglo XXI en sentido inverso, ¿no? El impacto que tiene la migración latinoamericana, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, ¿no? Y más particularmente en ciertas ciudades, como por ejemplo en la Unión Europea, sin ir más lejos, las dos ciudades de las que estamos celebrando este seminario, tanto Madrid como Barcelona, el impacto latinoamericano es evidente. Y en Estados Unidos, ciudades como Miami o Los Ángeles, pues igual. Y cuando hablo de impacto sociocultural, pues son elementos que van desde la música, la gastronomía, pasando por el deporte. Por ejemplo, preparándome este seminario, sí que pensaba en el tema del deporte, como el fútbol, un deporte que hasta hace relativamente poco era marginal en Estados Unidos, ha entrado con mucha fuerza en Estados Unidos de la mano de la población de los migrantes latinoamericanos, ¿no? En el propio Miami, como decía, a través del fichaje de Leo Messi, pues eso es un rasgo que evidencia todo ese efecto, ¿no? de las diásporas, que huelga decir que en el caso de China es absolutamente inexistente. Y luego, siguiendo con el poder blando, en el ámbito educativo, también las relaciones, los flujos de estudiantes son muy minoritarios. Para empezar, en relación a México y Centroamérica, prácticamente nulos. Con Sudamérica sí que son mayores, pero en cualquier caso son como en torno a 15 veces inferior a los flujos de estudiantes que existen entre Sudamérica y tanto la Unión Europea como en Estados Unidos, lo cual evidencia una ausencia de acuerdos entre universidades, de programas educativos, etcétera. Y tampoco, bueno,
Y está claro la barrera que supone el idioma. No es lo mismo. En Europa se hablan 2 idiomas que también se hablan en Latinoamérica, como es el castellano y el portugués, y el resto resulta relativamente fácil de aprender. El chino, vuelvo a decir que no es fácil de aprender. Entonces, esa barrera está ahí. Y luego, en términos turísticos, que también los hemos analizado, pues es parecido a los términos educativos. Hay una inexistencia total de turistas de México y Centroamérica en China y viceversa, y sí que existe, sí que se percibe en los datos la existencia de turistas chinos en Sudamérica y viceversa, pero igualmente en mucha menor medida que con la Unión Europea y Estados Unidos. En este caso es como 30 veces inferior a la suma de los flujos de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que suponen los turistas chinos. Por tanto, viendo estas tres variables, poder económico, poder blando y poder duro, se llega a la conclusión de que ese relato de que China ha llegado como en las últimas décadas como un tsunami a Latinoamérica y ha desbancado a la Unión Europea y Estados Unidos como actores dominantes en la región, pues es en su inmensa mayoría falso. Eso en el presente. De cara al futuro, lo cierto es que en base a los datos tampoco se prevé que China vaya a remontar en esa presencia, especialmente por 2 motivos. Un poco ya se han visto, ya he comentado en estos minutos. Por un lado, los profundísimos lazos históricos, culturales que existen, tanto de Estados Unidos y la Unión Europea con Latinoamérica, que son muy difíciles de romper y que puedan retroceder en beneficios chinos. Y por otro, la situación económica por la que está atravesando China, la transición que está fomentando el régimen de reducir la presencia exterior en favor del consumo interno, es una transición que está resultando más complicada y más lenta de lo que, aunque de esto podría hablar Mario mucho mejor que yo, pero de lo que podrían prever en un principio los gobernantes chinos. Y eso va a suponer que la presencia china no acampe, por decirlo de alguna manera, si se me permite la expresión, en Latinoamérica, más allá de la presencia comercial y en determinados productos. China es un consumidor ávido de productos primarios, tanto de Latinoamérica como de África, y eso no se va a reducir, pero es un vínculo comercial muy poco sofisticado, por decirlo de alguna manera, y que no va a generar mayores sinergias. Y como primera intervención, pues yo lo dejaría aquí, de cara a los comentarios de Inés y de los demás oyentes que quieran participar. Y eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Pablo, por esta intervención, yo creo, muy clara, ¿no? Muy bien estructurada y con muchos datos. Y pues nada, Inés, cuando quieras. Bueno, primero de todo, sobre todo, dar las gracias tanto a Casa Asia como el Cano por la iniciativa, ¿no? Y siempre por también contar con CIDOB con todo esto. Muchas gracias sobre todo a José Pablo por esta presentación, que yo creo que justamente no está cubriendo como una necesidad que se tiene mucho de la gente que trabaja el papel de China en el sur global cada vez más, ¿no? Y una de las cosas que a mí, por ejemplo, me ha parecido muy interesante es la necesidad de hacer este tipo de diferencia entre las dinámicas más, pues a lo mejor continentales o regionales con lo que son los subregionales. Porque aquí también a mí me ha parecido que hay muchos ecos en otras regiones de cuando hacemos análisis sobre el sur global. Y, por ejemplo, para mirar otra región que a la Unión Europea le es también muy interesante y también a España por su cercanía, sería en cómo vemos a China en Oriente Medio. Es en una zona donde también ha aumentado mucho la presencia, pero cuando hacemos una división entre los países vemos que el norte de África, que a lo mejor es una región que nosotros también hemos considerado como que hay esta creciente implementación, estos flujos de inversiones, etcétera, es mucho menor que cuando lo miramos con el Golfo, que es ahí donde va todo el foco de inversiones. Entonces creo que justamente no hacer este tipo de estudios donde vemos no solamente todo un continente, sino que nos vamos al detalle de más
pues qué países, qué subregiones y qué espacios merecen este tipo de atención para ver realmente una imagen que muchas veces eso, lo que estamos diciendo, China se ve sobredimensionada o subdimensionada. Entonces, eso era lo primero que quería señalar. Lo segundo es el tema de los datos. O sea, creo que esto también, una de las cosas que se tiene que poner en valor de este estudio es que también está dentro de los muchos relatos y de hacer investigación sobre China, la dificultad de encontrar datos y de hacer estudio con datos que sean válidos para mostrar esta presencia china. Y es verdad que obviamente hay muchos retos en eso, porque hay cuestiones de falta de transparencia o de dificultades de acceder a ciertas informaciones, pero es verdad, de hecho, o sea, una de las cosas que yo he hecho ha sido mirar vuestro informe, ¿no? Y es mirar pues, bases de datos que sean fiables, que sean, por ejemplo, organismos internacionales, y también a lo mejor complementarlas con estas bases de datos que están surgiendo ahora como muy específicas de ayuda al desarrollo, como el Aid Data, a nivel de inversiones en American Enterprise Institute. Y no sé si, de hecho, esta es una de las preguntas que también quería preguntaros, porque hay una base de datos en concreto, ¿no?, que es el China Latin America Inversions, que esta está en la Universidad de Boston. Y no sé si justamente pues, también ha sido una fuente con la que habéis trabajado o que os ha parecido útil o ha sido incluso de inspiración para algunos datos o alguna forma de hacer investigación en este informe. Y luego sí que hay una cuestión que me ha parecido muy interesante en este poder blando y no sé si a lo mejor os voy a sacar un poco de vuestra posición o del equilibrio, ¿no? Y es la ausencia de la opinión pública. Es decir, ¿cómo es percibida, por ejemplo, China en América Latina o en América Central? Y cómo esas dinámicas son diferentes a cómo se ve en Europa y Estados Unidos, ¿no? Porque creo que eso a lo mejor también son las cuestiones que pueden haber alimentado este relato de sobredimensionar a China en la región. Sobre todo porque en algunos gobiernos que hemos visto en los últimos años en América Latina sí que ha habido como esta utilización de una narrativa antiimperialista, de mucha crítica a Estados Unidos, que justamente ¿no? posiblemente ha hecho como crear esta idea de que China podía tener una mayor afinidad ideológica de lo que a lo mejor realmente es. Y la segunda pregunta sería justamente ¿no? sobre quién está alimentando este relato. Es decir, qué actores están interesados en tratar de hacer o consolidar esta idea de que China es el gran elefante en la cacharrería dentro de América Latina, que está consiguiendo pues, todos los contratos a nivel, pues, por ejemplo, ¿no? de recursos naturales, que esto lo hemos estado hablando por toda la importancia que tiene ahora en la transición verde, etc. ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué hay este interés en mantener esta narrativa? Y nada, yo de momento lo dejo aquí. Tengo algunas otras preguntas para seguir yendo, pero creo que como primera ronda puede ser ya interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Bueno, en primer lugar, en relación a la fuente de datos que has comentado de China Latin American Inversion, he de reconocer que no la hemos utilizado. Yo personalmente no la conocía, por supuesto me la apunto de cara al futuro. Parto de la base de que los resultados que nos daría no diferirían mucho de los que hemos obtenido, pero sí que nos puede dar mayores matices, ¿no? Y mayor detalle. Eso también es lo que buscamos siempre con estos trabajos. En relación a lo que comentas de la ausencia de opinión pública, sí que es cierto, en el Instituto Elcano esta es una pata bastante fuerte de nuestro trabajo. Evidentemente lo hacemos sobre todo en opinión pública de España acerca del exterior y también opinión del exterior, pero acerca de España. Sí que es verdad que ahí a veces para comparar España con otros países también se pregunta por China o por Estados Unidos, etcétera. Y yo ahora como también he trabajado en bastantes de esos informes, hablando de memoria, lo que sí que recuerdo es que la opinión que se tiene en Latinoamérica de China es mejor, no quizás mucho mejor, pero sí que es mejor que la que se tiene, por supuesto, en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y por tanto, en parte sí que está alineado, como puede parecer bastante lógico pensar, con lo que dicen, con lo que comentabas tú de los dirigentes, ¿no? Sí, posiblemente el discurso de los dirigentes está más inflamado y le da más... Parece ser que la divergencia de opiniones es mucho mayor de la que realmente es,
pero sí que hay un sustrato en la opinión pública, latinoamericana. También habría que bajar mucho a nivel país. Hay diferencias notables. No es lo mismo la opinión pública uruguaya o chilena que la opinión pública ecuatoriana o venezolana. ¿No? Eso también hay que subrayarlo. Pero en líneas generales y como bloque sí que hay mayor simpatía hacia China. Igual que en la Unión Europea, en la lucha por la hegemonía en la que están inmersos actualmente Estados Unidos y China, pues nos decantamos no sé si es al 90% así, por Estados Unidos. Las posiciones en Latinoamérica son mucho más contemporizadas, por decirlo de alguna manera. Y me ha parecido muy interesante tu pregunta de quién está alimentando este relato, de que China está mucho más presente de lo que realmente está en Latinoamérica. Yo personalmente no creo que haya ninguna mano negra, ningún actor oculto que lo esté fomentando de manera deliberada. Creo que en buena medida viene, pues también por lo que comentábamos antes, de meter en el mismo saco a muchas regiones con distintas particularidades, y en este caso en el denominado sur global, se habla del sur global y se mete a todo el sur global como si fuera un único ente, ¿no? Cuando eso no es así, porque hay que reconocer que el relato de la entrada tan fuerte de China, tanto en África subsahariana como en sus vecinos del sudeste asiático, sí que se ve bastante respaldado por los datos. Ahí eso no es una leyenda ni un mito. Y entonces, como también está Latinoamérica, la consideramos dentro de ese, insisto, denominado sur global, pues también, entonces en Latinoamérica también, al igual que en África y en sudeste asiático. Y eso, pues no es, igual que no es así a nivel país, como comentaba, no es lo mismo la presencia china en Ecuador, Bolivia, Venezuela, en Uruguay o Chile, pues tampoco, con más razón todavía lo es a nivel de bloques. Pero insisto en que no sé, yo ahora mismo no creo que haya tampoco un interés por ninguna gente en fomentar ese relato por ningún motivo. A lo mejor peco de ingenuo, a veces lo hago. Pero eso no termino de verlo. Bueno, pues muchas gracias, Inés, muchas gracias, José Pablo. Afortunadamente tenemos una audiencia muy participativa, ¿no? Como podemos ver en el chat. Así que, aunque yo tengo varias preguntas, pero por ahora las voy a reservar y voy a pasar a leer, ¿no? Las preguntas que nos han llegado, ¿no? En primer lugar, Javier nos pregunta, nos dice que está claro el relato de los medios anglosajones que nos llega sobre China en todos los aspectos económicos, políticos, militares, sociales, ¿no? Esta parte del mundo. Y nos dice que supone que China es consciente del relato, ¿no? Y se pregunta si China hace algo para dar su versión, ¿no? Y, bueno, si esa versión no nos llega, si esto se debe a que China no sabe, ¿no? cómo hacernos llegar esa versión o su versión, o porque, bueno, pues no tiene interés en ello, ¿no? Y cómo podría hacer China para que su versión entendemos, ¿no? Sobre su relación, ¿no? Con América Latina, ¿no? Pues sea considerada en Occidente, ¿no? O sea, esa sería un poco la primera pregunta. La segunda nos la hace Alexandre y nos pregunta sobre la influencia y vínculo con China, ¿no? Si podría ser mayor en el futuro en determinados países como Brasil, ¿no? Que forma parte del BRICS, o México, ¿no? Como entrada de inversiones para vender en el continente americano, ¿vale? O sea, lo que pregunta es si, José Pablo, si tú piensas que puede haber una tendencia creciente, ¿no? A ese tipo de inversiones chinas, ¿no? En algunos países concretos, como Brasil, por ser parte del BRICS, o México, ¿no? Como puerta de entrada a América, ¿no? Con las economías americanas, ¿no? Y por último, Priscila, ¿no? Nos pregunta, a ver, sí, en relación a la obtención de datos, ¿no? Que si estáis considerando hacer un estudio cuantitativo de opinión en redes sociales, ¿no? Y apunta que podría ser muy interesante, ¿no? Observar, por ejemplo, el soft power de las embajadas chinas en América Latina a través de las redes, ¿no? Especialmente su acción cultural, ¿no? Su diplomacia cultural, ¿no? Eventos culturales, ¿no? Así que, José Pablo, pues adelante con todo esto, y luego no sé si, Inés, si tú quieres hacer algún comentario después, ¿no? Sobre estas preguntas también, pues oye, bienvenida. Gracias, Mario. Bueno, voy a empezar por la pregunta que en mi condición de economista creo que puedo responder
con más precisión, que es la relativa a la influencia y vínculo de China tanto con México como con Brasil. Bueno, como he comentado en mi exposición, México es un país que, sobre todo en términos comerciales, está totalmente orientado hacia Estados Unidos. Tanto sus exportaciones como sus importaciones, pues creo que están como por encima del 80% con Estados Unidos. Entonces, no tiene necesidad de abrirse a México, a lo mejor con tanta fuerza como sí que puedan tener países de Sudamérica, como Brasil. El hecho de Brasil es que, perdón, con respecto a Brasil, China ya es, de hecho, su segundo socio comercial. Supone en torno al 10% de las exportaciones. Y para Brasil sí que supone un socio muy importante. De hecho, ya se vio cuando la victoria de Jair Bolsonaro, que en un principio renunciaba y decía que si llegaba presidente iba a romper relaciones con China, era poco menos que el gran Satán. Y al final, cuando ganó las elecciones, se dio cuenta de la realidad comercial de Brasil con China. Y bueno, de hecho, Bolsonaro llegó bastante lejos siendo candidato presidencial. Creo recordar que llegó a visitar Taiwán, lo cual es una línea bastante roja para el gigante asiático. Y luego se dio cuenta de que tenía que contar con China, que China era un actor clave en términos económicos. Y bueno, y lo hizo, asumió esa realidad y las relaciones comerciales, incluso diplomáticas, no se resintieron. Luego Xi Jinping visitó Brasil, Bolsonaro creo que le llegó a regalar una camiseta de fútbol, de Flamengo, algo así. Y lo que da muestra de que la relación efectivamente de China con Brasil, ahora veremos con Argentina, que tiene la impresión de que va a ser una dinámica muy parecida, un candidato presidencial que si se me permite la expresión, echaba pestes de China y tal cual ganó las elecciones, incluso sin esperar a la toma de posesión, pues ya moderó mucho su discurso. Para China también, para Argentina, China es un socio en sus exportaciones de soja y de carne muy importante. Y bueno, pues Javier Milei parece que ya lo ha asumido. Y no creo que se resienta, incluso puede que se fomente esa relación si hacen uso del pragmatismo. En relación a los medios anglosajones, que si la versión china llega a Occidente o cómo llega. Está claro que la versión china llega en menor medida que las versiones occidentales porque no tienen los medios de comunicación, por decirlo de alguna manera. Los medios chinos en Europa no se consumen. Y eso pues sí que puede alterar la visión que se pueda tener tanto en Estados Unidos o en la llamada anglosfera y en la Unión Europea acerca de la realidad china. Pero más allá de eso, no sabría, reconozco que este campo no lo suelo trabajar y no sé en qué medida más se puede ver en la versión china de la realidad sociopolítica mundial llegar a los ciudadanos europeos y estadounidenses. Y la tercera cuestión en relación a estudios de opinión en redes sociales. Como comentaba antes, en el Instituto Elcano hacemos bastantes trabajos de estudios de opinión pública acerca de la realidad internacional, pero a través de redes sociales se han realizado algunos. Yo personalmente no he participado, pero sí se han realizado y posiblemente tengamos que potenciar a mí me parece un ámbito muy interesante, tengamos que potenciar ese trabajo, ¿no? A través de pues, la presencia de las embajadas o a través de Twitter y ver las interrelaciones para ver realmente cómo se transmiten en relatos en un sentido u otro en función de esos vínculos en redes. Estupendo, José Pablo. Inés, no sé si quieres añadir tú alguna cosita más sobre esto. Sí, de hecho, quería aprovechar justamente esta pregunta, ¿no?, sobre el relato chino, que yo creo que sí, que ellos mismos tienen su propio relato.
es sobre todo una forma muy cooperativa, muy de tratar como de mostrar estas, justamente, ¿no?, lo que hablábamos, el sur global no es un conjunto homogéneo, pero China se siente un país del sur global, se sigue definiendo como un país en vías de desarrollo y justamente lo que trata de transmitir en muchos casos, y especialmente para audiencias del sur global, es como una sensación, bueno, como una relación de amistad, de cooperación, de ayuda mutua, ¿no? Que esto también es una cosa que el informe del Real Instituto del Elcano habla, ¿no?, de esta cooperación sur-sur, y que de hecho, si queréis, también a lo mejor podemos hablar más de esto y José Pablo nos puede explicar más, porque creo que también es un elemento muy, muy clave de cómo China también se presenta, y no solamente al sur global, sino también a Europa. La cuestión también, y totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Pablo, es que a no ser que seas una persona que estés muy interesada en China, es posible que no encuentres estos relatos en la prensa española, europea o estadounidense. Entonces, claro, para coger un poco de saber cuáles son las narrativas alternativas, tienes que ir un poquitín más allá, ¿no? Y de hecho, a mí una de las cuestiones que justamente también está señalando un poco Alexandre es esta cuestión de qué pasa ahora con los BRICS, con el caso de Argentina, ¿no? Y esta era otra de las preguntas que quería aprovechar para poner sobre la mesa, ¿no? Porque creo que este elemento, ¿no?, de los relatos geopolíticos también han sido muy, bueno, obviamente la emergencia de los BRICS fue un momento clave, pero también la ampliación ahora este último año con la participación de Argentina ha sido otro punto de inflexión en decir, bueno, pues aquí está habiendo otro cambio en las dinámicas cuando tenemos países que se quieren acercar a otros grupos económicos que no son los tradicionales, como el G7 o el G20. Y estos eran como las dos cositas que tenía apuntadas. Y solamente para una aclaración, que cuando hablaba de estos actores, ¿no?, que están promocionando estas narrativas, no lo hacía tanto como hay una mano oculta aquí poniéndonos desinformación, sino porque también hay casos en los que son los mismos países de las regiones que pueden tratar de utilizar este mensaje de no, es que mira, China se está acercando a mí y vosotros no estáis haciendo nada, para tratar de reenganchar a otros actores que ellos perciben que están perdiendo el interés, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo hemos visto en una región muy diferente, ¿no?, que son las islas del Pacífico, en las que justamente, ¿no?, pues son los mismos actores que están diciendo tenemos una mayor presencia de China, son los que nos están viniendo a ayudar en temas de financiación, son los que están invirtiendo porque Australia no está, Estados Unidos está mirando otras cosas, y justamente estas dinámicas han conseguido que haya una nueva vuelta o una nueva atención por parte de potencias que antes se habían como totalmente desenganchado. Así que, bueno, mi pregunta iba un poco con trampa, pero iba más bien por esta perspectiva. Gracias, Inés. Bueno, en relación a lo que has comentado de los BRICS, este es un tema que creo que se comentó en el anterior seminario de este ciclo, un poco como la ampliación de los BRICS iniciales. Bueno, de hecho, antes en el primer grupo era solo Brasil, India, Rusia, China, no estaba Sudáfrica, que se incorporó unos años más tarde. Sí, se está con la última ampliación que se anunció el año pasado. Por un lado, podría dar muestras de la fortaleza de este grupo como contrapeso al G20, bueno, parte del G20 son estos países, ¿no? Pero como un organismo paralelo del sur global para hacer, pues eso, de contrapeso a la Unión Europea y a Estados Unidos. Pero por otra parte está corriendo el riesgo de convertirse en un grupo, si se me permite de nuevo la expresión, un poco deslavazado, sobre todo en la inclusión de Arabia Saudí, de Argentina. Ya son demasiados países que me da la impresión que lo único que tienen, o de lo poco que tienen en común es ir a la contra de los países históricamente dominantes, pero que luego entre ellos, para poderse de acuerdo en ciertos asuntos ya, cuando tienen que bajar al detalle de comercio, inversiones, cambio climático, etcétera, pueden encontrar bastantes obstáculos en encontrar puntos de encuentro, ¿no? Entonces ahí yo, con la ampliación de los BRICS, veo esa doble vertiente. Por un lado,
si acaba funcionando, pues está claro que el aumento de integrantes les dará más peso, pero corre el riesgo de que se convierta, hasta ahora era un grupo manejable, eran solo 5 integrantes, ahora poner de acuerdo a más países, pues es más complicado, evidentemente. En relación a la influencia china en las relaciones sur-sur, que como comentaba Inés, también están presentes en el informe, yo reconozco que en ese capítulo no he intervenido, pero bueno, sí que más o menos lo he trabajado otras veces en otros documentos. Y sí, bueno, es evidente que una de las formas en las que China pretende, pretende no, lo lleva haciendo desde hace muchos años, es introducirse en el resto de países a través de poder blando, un poco como mostrando la diferencia con el Estados Unidos, el imperio, que entra siempre a través de poder duro, de guerras, etcétera. Y eso pues le está dando a China, yo creo que un resultado bastante bueno. Pero ahora, claro, eso era una estrategia factible en la época de bonanza china, de crecimientos a tasas de 2 dígitos, en los 2000, 2010, ya en la actual coyuntura económica, con la transición de modelo productivo que comentaba antes, de la burbuja inmobiliaria que está ahí siempre como una amenaza latente que no termina de explotar, pero cada vez parece que sí que puede acabar explotando, pues ese poder blando que al final cuesta dinero se puede ver debilitado. Habrá que ver ahora en esta década cómo la evolución de la influencia china vaya desarrollándose pues en función de, irá así en paralelo a su coyuntura económica. Eso es interesante ver en esta década, cuando lleguemos a 2030, dónde está China en cada uno de estos territorios del sur global en el que ha querido ganar influencia. Yo, si me permitís, voy a hacer un comentario y no sé luego si queréis a lo mejor reaccionar a él en torno a esta cuestión de las narrativas, ¿no? Que veo que ha despertado, pues claro, mucho interés, ¿no? Porque además está en el centro, ¿no? del informe, ¿no? Y también de las preguntas que se han planteado. Y yo creo que sí que, no es hablar de manos negras, ¿no? Pero en la línea de lo que mencionaba Inés, ¿no? Es evidente que hay actores que tienen diferentes intereses y que por lo tanto generan narrativas acordes a estos intereses, ¿no? O sea, es decir, y es muy evidente, ¿no? Que por parte de actores tradicionales, ¿no? Especialmente de Estados Unidos, ¿no? Tanto de think tanks americanos, con medios de comunicación, como las propias autoridades, ¿no? De manera muy evidente, hay muchas declaraciones, tanto durante la administración de Trump, ¿no? Como durante la administración Biden, ¿no? De altos cargos, ¿no? Estadounidenses, alarmando explícitamente, ¿no? A las élites latinoamericanas sobre esa supuesta ola, ¿no? De la presencia china en la región, ¿no? Y planteando narrativas en términos de hegemonía, ¿no? En torno a hegemonía. Yo creo que es muy relevante plantear o digamos, ¿no? Subrayar que precisamente el gran parte, ¿no? del atractivo de la narrativa de China hacia la región es que la narrativa china, ellos no presentan la relación que tienen con los países en términos de hegemonía, porque además, como José Pablo mencionaba, ¿no? Y en el informe, ¿no? Aparece, es que no son relaciones hegemónicas, ¿no? O sea, quitando algunos elementos comerciales que ahí sí que podemos hablar, ¿no? Pues a lo mejor incluso de una sobredependencia, ¿no? Sobre todo en algunos sectores, en algunos países, ¿no? Hacia China. Pero más bien lo que hacen estos países latinoamericanos con China es diversificar sus relaciones, ¿no? O sea, unas relaciones que tradicionalmente estaban muy escoradas y en algunos casos siguen estando, ¿no? Muy escoradas, ¿no? Las potencias tradicionales y, bueno, pues diversifican y en China pues encuentran fuentes alternativas, ¿no? De mercados, financiación, tecnología, ¿no? Y yo creo que eso precisamente, o sea, como la clave del éxito es la diversificación, pues claro, esto ya per se evidencia esa enorme dificultad para que China se convierta en un hegemón regional. O sea, porque precisamente China es atractiva para la región porque no es un hegemón regional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto también es un punto que yo creo que estaría bien así como explicitar, ¿no? De manera
de manera a lo mejor un poco más contundente, ¿no? Por lo menos es la lectura que yo hago de esto y que creo que también es muy acorde, ¿no?, al informe. Y luego, una pregunta más que quería hacer, por ejemplo, ¿no, José Pablo? Porque además tú sé que lo hemos hablado, lo sabes, ¿no?, en el informe, y bueno, yo creo que también para que otras personas que no lo hayan leído también conozcan estos datos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, ¿no?, tú mencionabas la cuestión de la financiación, ¿no?, que decías que efectivamente, ¿no?, estos flujos ya tocaron techo, ¿no? Pero además, como tú ya sabes, el número de países que en realidad ha recibido montos significativos, ¿no?, de financiación china es muy reducido, ¿no?, en la región, ¿no? Y hay algún país muy concreto que todos conocemos, ¿no?, que acumula, ¿no?, un porcentaje, si no recuerdo mal, la cifra será como el 40%, ¿no?, 44% de todas las, bueno, un porcentaje bastante alto, ¿no?, de toda la financiación china, ¿no? Entonces, que es Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, que esto creo que también es importante. Cuando digo financiación, no me refiero a inversión, ¿no?, sino que es financiación, ¿no?, préstamo, ¿no? Préstamo, ¿no? Que creo que también esto es importante, ¿no?, a lo mejor ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y otra pregunta que a lo mejor no has entrado tanto, ¿no?, y es en la diversificación tecnológica, ¿no?, en sectores como el vehículo eléctrico, como el 5G, ¿no?, que hasta qué punto, ¿no?, pues China está invirtiendo en la región, ¿no?, y qué potencial tiene esto. Yo creo que también puede ser un tema, ¿no?, que puede resultar significativo, ¿no? Sobre las comunidades chinas. Sí, decir, ¿no?, en Perú, ¿no?, sí que hay una comunidad china muy importante, ¿no?, y con un arraigo histórico, ¿no?, muy grande, ¿verdad? Sí, podría ser un poco la excepción, sí. Cierto. Justo, eso es, justo ahí es donde iba, ¿no?, que es esa idea, ¿no?, que está ahí, pero ya, ¿no? O sea, poco más, ¿no? Que es un caso, ¿no?, bastante excepcional, ¿no? Y bueno, y otro punto que no sé cómo lo veis, ¿no?, con la cuestión ideológica, ¿no?, cuando se habla de esa influencia blanda a nivel ideológico, ¿no? Claro, efectivamente, yo creo que en esta idea, ¿no?, de la diversificación, de evitar una excesiva dependencia, ¿no?, sobre todo de Occidente en general, pero no Occidente en general, porque Latinoamérica es parte de Occidente, ¿no?, y culturalmente, ¿no?, y en el imaginario, ¿no?, se define como una región occidental, que esto es importante tenerlo claro, ¿no? A diferencia de otras partes del sur global, en América Latina hay una conciencia muy clara de pertenencia cultural a Occidente, ¿no? Entonces, aquí no es tanto una cuestión de desoccidentalización, sino es una cuestión de reducción de dependencia esencialmente de Estados Unidos. O sea, que se ve, ¿no?, como un actor con una influencia geopolítica enorme, ¿no?, en la región. Yo creo que ese matiz es importante. Y también otro matiz, que no sé cómo lo ves, José Pablo, es que, claro, una cosa es que China sea atractivo como socio alternativo y otra cosa es que el modelo económico y político de China sea atractivo en la región. Es decir, esto no es como durante la Guerra Fría, ¿no?, que en América Latina, que lógicamente no es la región en la que estamos, ¿no?, hablando hoy, pero en América Latina, en muchos países latinoamericanos, es evidente, ¿no?, que había movimientos políticos que miraban hacia la Unión Soviética e incluso hacia la China maoísta, ¿no?, en algunos casos, como referentes, ¿no? O sea, como algo a emular políticamente. Pero yo no sé, José Pablo, si tú conoces o no, pero a mí no me consta, no sé si tú conoces, que en América Latina hay hoy en día, ¿no?, partidos políticos o movimientos políticos significativos, ¿no?, que propongan establecer un régimen de partido-estado, ¿no?, a imitación del Partido Comunista de China, ¿verdad? Porque esto, que puede parecer una vida lo que estoy diciendo, pero parece que lo olvidamos, ¿no?, cuando entramos en el debate sobre la influencia, ¿no?, de China a nivel ideológico en la región. Pero bueno, no sé cómo veis esto, qué queréis. Sí, bueno, pues empezando por esto último que has comentado, Mario, sí, efectivamente a mí tampoco me consta que haya movimientos políticos significativos en Latinoamérica que pretendan emular un régimen comunista como el existente en China, y que un poco el interés latinoamericano en China viene únicamente por la parte comercial, como bien decías, para diversificar la tradicional dependencia que existía sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Que es un poco también, como decías, buena parte de la política latinoamericana desde mediados del siglo XX viene determinada por las filias y las fobias a Estados Unidos, bien por todas las acciones que ha protagonizado Estados Unidos en forma de golpes de Estado, de acciones militares en Latinoamérica. Es normal que esto haya sido así. Y entonces, un poco el acercamiento a China viene no tanto por el atractivo que pueda generar el propio sistema político chino, sino como mecanismo de defensa a la influencia estadounidense y a la influencia estadounidense, no tanto la Unión Europea. La Unión Europea es bien vista en los sondeos que nosotros hemos hecho en Latinoamérica, pero sí que Estados Unidos polariza mucho Latinoamérica. Así que la gente de ideología de derecha se siente muy cercana
Estados Unidos, pero en cuanto te mueves en el espectro de a partir del 5, ¿no? De la famosa escala de 0 a 10 ideológica, del 5 para la izquierda es una profunda aversión que sin duda ha fomentado las simpatías que pueda generar China, pero sin llegar al punto, como tú bien decías, de que se quiera emular ese sistema político. La tecnología china, lo cierto es que sí que los datos que hemos visto, bueno, incido en lo que ya he comentado durante mi primera intervención. Las inversiones y comercio de China a Latinoamérica no está enfocado al coche eléctrico o a las nuevas tecnologías, ¿no? O a las tecnologías vinculadas al freno del cambio climático. Es todo mucho más transaccional, por decirlo de alguna manera, de comercio de materias primas e inversiones en infraestructuras a cambio de tener acceso a ciertas vías de transporte, pero no... por eso es lo que comentaba antes, que sí que las inversiones y el comercio protagonizado sobre todo por la Unión Europea, como si también Estados Unidos, sí que está más enfocado a esos ámbitos. Y bueno, comentaba así que es una excepción bastante significativa la de la diáspora china en Perú, pero sí que es cierto que esta es una diáspora, creo, si no me equivoco, que viene incluso del siglo XIX. Entonces, claro, es un caso muy interesante, pero muy, muy concreto. Y claro, y en la actualidad la diáspora china o los descendientes de la diáspora china en Perú, pues no se identifican, no generan un impacto sociocultural sino en ese país, ¿no? Porque están completamente ya asimilados. Por tanto, en ese sentido, pues no generan esos vínculos que suelen generar las diásporas de primera y segunda generación. Y en relación a los préstamos, ya por ir concluyendo, perdona, no sé exactamente a qué te referías, Mario. ¿Me puedes refrescar un poco y ya acabamos? Sí, no, muy rápido, ¿no? Y cuando hablamos de financiación, ¿no?, al desarrollo, ¿no? Claro, y cuando vemos los montos totales, en realidad, claro, esto no pasa solo en América Latina, ¿eh? En general, a nivel regional suele haber bastante concentración en países muy concretos, ¿no? Pero es que en el caso de América Latina es particularmente evidente, ¿no? En el caso de Venezuela. Sí, está claro. Y de hecho tengo aquí ya con esto podemos concluir el dato de las inversiones, no, perdón, de los préstamos, a lo que te referías, por países, y efectivamente en Venezuela, aquí yo tengo el dato por porcentaje del país receptor en la actualidad. Bueno, perdón, en la actualidad no. En 2017, en Venezuela los créditos chinos suponían oficialmente, claro, los datos de inversión y sobre todo de préstamos siempre son en general complicados y con China especialmente complicados, pero en base a las estadísticas oficiales pues están en el 11% y luego Ecuador también en el 10% y Bolivia el 6%, y de ahí ya estarían todos por debajo del 5%. Es lo que decías, que los datos medios pues tienen esa trampa, ¿no?, de que sacan la medida de países y puede haber mucha divergencia entre unos y otros, ¿no? Y efectivamente sería un ejemplo de ello. Venezuela y Ecuador monopolizan en gran medida los créditos que ha concedido China a Latinoamérica. Perfecto, pues antes de cerrar, ¿no?, son las 7 en punto, recordar solo lo que mencionó Yasmín al principio, que prometemos volver el año que viene, ¿no?, con más, y bueno, pues informaremos en breve. Muchas gracias a todos por la participación y gracias especialmente a CIDOB, Casa Asia, ¿no?, por la organización y por supuesto a José Pablo, ¿no?, por la excelente ponencia. ¿No? Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas tardes.